En la naturaleza, todas las cosas actúan según leyes. Solo un ser racional posee la facultad de obrar por la representación de las leyes, esto es, por principios. Solo él posee una voluntad. Como para derivar las acciones de las leyes se requiere de razón, resulta que la voluntad no es otra cosa que razón práctica. Si la razón determina indefectiblemente a la voluntad, entonces las acciones de este ser, que son conocidas como objetivamente necesarias, son también subjetivamente necesarias. Es decir, que la voluntad es una facultad de no elegir nada más que lo que la razón, independientemente de la inclinación, conoce como prácticamente necesario, es decir, como bueno. Pero si la razón por sí sola no determina suficientemente a la voluntad, si la voluntad se halla sometida también a condiciones subjetivas, que no siempre coinciden con las objetivas, en una palabra, si la voluntad no es en sí plenamente conforme con la razón, como realmente sucede en los hombres, entonces las acciones conocidas objetivamente como necesarias son subjetivamente contingentes, y la determinación de tal voluntad según leyes objetivas se llama constricción. Es decir, la relación de las leyes objetivas con respecto a una voluntad no enteramente buena es representada como la determinación de la voluntad de un ser racional por fundamentos de la voluntad. Sí, pero por fundamentos a los cuales esta voluntad, por su naturaleza, no es necesariamente obediente. La representación de un principio objetivo, en tanto que es constrictivo para la voluntad, se llama mandato de la razón y la fórmula del mandato imperativo. Todos los imperativos se expresan por medio de un debe ser y muestran así la relación de una ley objetiva de la razón con respecto a una voluntad que, por su constitución subjetiva, no es determinada necesariamente por tal ley, una constricción. Dicen que sería bueno hacer u omitir algo, pero lo dicen a una voluntad que no siempre hace algo solo porque se lo represente, que es bueno hacerlo. Pero es prácticamente bueno lo que determina la voluntad por medio de representaciones de la razón. Y consiguientemente, no por causas subjetivas, sino objetivas. Esto es, por fundamentos que son válidos para todo ser racional como tal. Lo bueno se distingue de lo agradable, que es lo que ejerce influencia sobre la voluntad por medio solamente de la sensación, por causas meramente subjetivas. Lo bueno se distingue de lo agradable por causas meramente subjetivas que valen solo para este o aquel, sin ser un principio de la razón válido para cualquiera. De este modo, una voluntad perfectamente buena se hallaría igualmente bajo leyes objetivas del bien, pero no podría representarse como constreñida por ellas a las acciones conformes a la ley, porque por sí misma, según su constitución subjetiva, podría ser determinada por la sola representación del bien. De aquí que para la voluntad divina y en general para una voluntad santa no valga los imperativos el deber ser. No tiene aquí un lugar adecuado. El deber ser, no valgan los imperativos. 2 puntos. El deber ser no tiene aquí un lugar adecuado, porque el querer ya coincide por sí solo necesariamente con la ley. Por eso los imperativos son solamente fórmulas para expresar la relación entre las leyes objetivas del querer en general y la imperfección subjetiva de la voluntad de tal o cual ser racional, por ejemplo de la voluntad humana. Ahora bien, todos los imperativos mandan o hipotética o categóricamente. Los hipotéticos representan la necesidad práctica de una acción posible,
como medio para conseguir otra cosa que se quiere o que es posible que se quiera. El imperativo categórico sería el que representa una acción por sí misma, como objetivamente necesaria, sin referencia a ningún otro fin. Dado que toda ley práctica representa una acción posible como buena y por lo tanto como necesaria para un sujeto, capaz de determinarse prácticamente por la razón, todos los imperativos son en consecuencia fórmulas de la determinación de la acción, la cual resulta necesaria según el principio de una voluntad en algún modo buena. Ahora bien, si la acción es buena solo como medio para alguna otra cosa, entonces el imperativo es hipotético. Pero si la acción es representada como buena en sí, esto es, como necesaria en una voluntad conforme en sí con la razón, como un principio de tal voluntad, entonces el imperativo es categórico. El imperativo dice qué acción posible por mi intermedio es buena y representa la regla práctica en relación con una voluntad, que no realiza una acción solo por el hecho de que ésta sea buena, porque el sujeto no siempre sabe que es buena, y también porque, aun cuando lo supiera, sus máximas podrían ser contrarias a los principios objetivos de la razón práctica. El imperativo hipotético dice solamente que la acción es buena para algún propósito posible o real. En el primer caso, es un principio problemático práctico. En el segundo caso, es un principio asertórico práctico. El imperativo categórico, que sin referencia a propósito alguno, es decir, sin ningún otro fin, declara la acción objetivamente necesaria en sí, tiene el valor de un principio apodítico práctico, lo que solo es posible mediante las fuerzas de algún ser racional. Puede pensarse, lo que solo es posible mediante las fuerzas de algún ser racional puede pensarse como propósito posible para alguna voluntad. Por eso los principios de la acción, en tanto que ésta es representada como necesaria para conseguir algún propósito posible, realizable de este modo, son en realidad infinitos en número. Todas las ciencias tienen una parte práctica, que consiste en tareas que ponen algún fin como posible para nosotros, y de imperativos que dicen cómo puede conseguirse tal fin. Estos pueden llamarse en general imperativos de la habilidad. No se trata de si el fin es racional y bueno, sino solo de lo que hay que hacer para conseguirlo. Los preceptos que sigue el médico para curar perfectamente al hombre y los que sigue el envenenador para matarlo, seguramente son de igual valor, en tanto que cada uno de ellos sirve para realizar acabadamente su propósito. En la primera juventud, nadie sabe qué fines podrán ofrecérsenos en la vida. Por eso los padres tratan de que sus hijos aprendan muchas cosas y se preocupan porque logren habilidad en el uso de los medios útiles de cualquier clase de fines, ya que no pueden determinar de ninguno de estos que no vaya a ser más tarde un propósito real del educando, siendo posible que alguna vez lo tenga por tal. Esta preocupación es tan grande que por lo común los padres olvidan reformar y corregir el juicio de los niños sobre el valor de las cosas que pudieran proponerse como fines. Hay, sin embargo, un fin que puede presuponerse real en todos los seres racionales, en tanto que les corresponden los imperativos como seres dependientes que son. Hay un propósito que no solo pueden tener, sino que puedes presuponerse con seguridad que todos tienen, por una necesidad natural, y este es el propósito de la felicidad. El imperativo hipotético, que representa la necesidad práctica de la acción como medio para fomentar la felicidad, es asertórico.
No es lícito presentarlo como necesario solo para un propósito incierto y meramente posible, sino para un propósito que se puede suponer con certeza y a priori en todo hombre, porque pertenece a su esencia. Ahora bien, la habilidad para elegir los medios conducentes al mayor posible bienestar propio podemos llamarla sagacidad, en sentido estricto. De este modo, el imperativo que se refiere a la elección de los medios para la propia felicidad, esto es, al precepto de la sagacidad, es hipotético. La acción no es mandada en forma absoluta, sino como medio para otro propósito. Por último, hay un imperativo que, sin poner como condición ningún propósito a obtener por medio de cierta conducta, manda esa conducta inmediatamente. Este imperativo es categórico. No se refiere a la materia de la acción ni a su resultado, sino a la forma y al principio del que ella se sigue, y lo esencialmente bueno de la acción consiste en la convicción que se lleva a ella, sea cual fuere el éxito. Este imperativo puede llamarse el de la moralidad. El querer, según estas tres clases de principios, se distingue también claramente por la desigualdad de la constricción de la voluntad. Para hacerla explícita, creo que la denominación más adecuada en el orden de los principios sería decir que son o reglas de la habilidad o consejos de la sagacidad, o mandatos, leyes de la moralidad. Porque solo la ley lleva consigo el concepto de una necesidad incondicionada y objetiva, y por lo tanto universalmente válida. Y los mandatos son leyes a los cuales hay que obedecer, dar un cumplimiento aún en contra de la inclinación. El consejo, por cierto, implica necesidad, pero ésta solo puede ser válida con la condición subjetiva contingente de que este o aquel hombre cuente tal o cual cosa entre las que pertenecen a su felicidad. En cambio, el imperativo categórico no es limitado por condición alguna y puede llamarse con total propiedad un mandato por ser, como es absoluto, aunque prácticamente necesario. Los primeros imperativos podrían también llamarse técnicos, relativos al arte. Los segundos, pragmáticos, relativos al bienestar. Y los terceros, morales, relativos a la conducta libre en general, esto es, a las costumbres. Y ahora se plantea la cuestión, ¿cómo son posibles todos estos imperativos? Esta pregunta no demanda saber cómo puede pensarse el cumplimiento de la acción que el imperativo ordena, sino cómo puede pensarse la constricción de la voluntad que el imperativo expresa en el deber. No hace falta explicar en particular cómo es posible un imperativo de la habilidad. El que quiere el fin, quiere también, en tanto que la razón tiene influencia decisiva sobre sus acciones, el medio indispensablemente necesario para alcanzarlo, si está en su poder. Esa proposición es, en lo que respecta al querer, analítica, porque en el querer, un objeto como efecto mío, está pensada ya mi causalidad como causa activa, es decir, el uso de los medios, y el imperativo saca ya el concepto de las acciones necesarias para tal fin del concepto de un querer, ese fin. Para determinar los medios mismos conducentes a un propósito hacen falta, sin duda, proposiciones sintéticas, pero que se refieren no al fundamento para hacer real el acto de la voluntad, sino al fundamento para hacer real el objeto. Que para dividir una línea en dos partes iguales, según un principio seguro, tengo que trazar desde sus extremos dos arcos de círculo es algo que la matemática enseña, sin duda, por proposiciones sintéticas. Pero una vez que sé que solo mediante esa acción puede producirse el citado efecto, si quiero íntegro el efecto, quiero también la acción que es necesaria para él. Y esto último sí que es una proposición analítica,
porque es lo mismo representarme algo como un efecto que es posible en cierta manera por intermedio mío, y representarme a mí mismo como obrando de esa manera con respecto a tal efecto. Los imperativos de la sagacidad coincidirían enteramente con los de la habilidad, y serían como estos, analíticos, si fuera igualmente fácil dar un concepto determinado de la felicidad. Un concepto determinado de la felicidad. Porque aquí como allí se diría, el que quiere el fin quiere también, de conformidad con la razón necesariamente, los únicos medios que están en su poder para eso. Pero es una desdicha que el concepto de felicidad sea un concepto tan indeterminado